Gracias. Vaya. Uy, mira, a mí lo último que me aparece es eso. Ah, le digo, yo tengo todo el grupo limpiado. Cada noche le digo, a ver. Ay. Ay, gracias. Gracias, Gaby. ¿A qué? Lo puso mi mamá a cocinar, ¿no? Ah, sí, ¿cómo es? No hablemos de la posibilidad. Él es el de los panes. Aquí no caben dos panes. Y los vasos. Ayer les digo. Oh, yo tengo tres paquetes que te vas a quitar. ¿Cuántos paquetes te vas a quitar? Vasos. ¿Pero cuántos paquetes? A ver. No, yo quiero una magdalena. Saqueado por la del pan. Alguien que va a doler la mano, ya pares. En vez de decir, voy y le ayudo, ya padre. Pero a ustedes les hacía falta. La verdad es que sí. Gracias. Gracias. No.
Ese es de la María. Todos son de la María. El otro día se estaba ahogando. Hoy prima, que no. Vos qué ricas están, te las vendió la Maribel. A la otra comprarle a ella, vos, porque ella vende. Si no, que no te regales ya ves, Maribel. Siéntate por ahí. No escribas Maribel diciendo no, que iba a dictar no, ahí construyéndose conmigo. Pero si esa ya la mandó. Ay, pero si no mejor le voy a tomar foto. Sí, corra así poquito, le voy a tomar foto. Así, si quiere salir, ven. A usted, bueno, Acá vergüenza y puntos ahora no tiene. Le dijo la chica. Pero si se come algún título, vamos. Porque imagínate, está aquí y él escribió algo más ahí. Para despistar, va. Eso. sí le hacía falta salir. Sí suena, le encanta aquí a mí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. No sé si me escucha la parte de atrás del salón. Se escucha raro hoy. Sí, creo que está mejor, ¿verdad? Ay, Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En las clases anteriores habíamos platicado sobre la conceptualización de la obligación, sobre los antecedentes históricos de la obligación y los elementos de la obligación. La última clase fue la causa, un elemento muy abstracto que para algunos ha sido motivo de discusión en relación a si debe de considerarse o no. El día de hoy vamos a iniciar con un punto muy interesante, que son las fuentes de las obligaciones, compañeros. Fíjense que fuente es el origen de algo, el principio, ¿verdad? El punto de partida.
En este caso, vamos a platicar sobre el origen de las obligaciones. Ya a lo largo de las clases que hemos tenido, ha sido inminente el mencionar lo relativo al contrato, porque el contrato es una de las fuentes más comunes que hay, ¿verdad? El elaborar un contrato trae consigo la existencia de una obligación como mínimo. También tenemos a la ley, ¿verdad? La legislación. Pero hay otras fuentes, hay otros tipos, otras figuras que originan obligaciones. Figuras que en un momento dado nosotros realmente no consideramos que lo fueran, pero lo son, ¿verdad? Porque el tema de las obligaciones es un tema muy cotidiano. Hay mucha cotidianidad en esto. Las obligaciones surgen en muchos actos de los que se realizan dentro de la vida cotidiana. Para iniciar este punto, vamos a hablar de la clasificación tradicional. Ya habíamos comentado en algunas ocasiones sobre Roma. Roma fue realmente un imperio, ¿verdad, compañeros?, que surgió en la Edad Antigua. Fue tan poderoso que tuvo una influencia muy fuerte y profunda sobre situaciones de tipo militar, situaciones de tipo jurídico. Las figuras que los romanos en determinado momento elaboraron, compañeros, son tan bien hechas, están tan bien elaboradas, que han llegado hasta nuestros días sin mayores cambios. Hay muchas de las figuras que en la actualidad se utilizan y se originaron ahí. El caso es que ya los romanos ya consideraban como fuentes o punto de partida de las obligaciones a ciertas figuras. Ya ellos lo veían desde ese punto de vista. Y fue un jurista romano, el jurista Gallo, quien hizo este análisis, del cual se derivaron una serie de figuras e instituciones, muchos de los cuales perduran hasta nuestros días. La primera figura que en determinado momento él analizó y dijo, bueno, esto es una fuente de obligación, es el contrato. Ya en ese momento, ya en ese momento, ya se consideraba el contrato como la fuente de las obligaciones, una de las fuentes de las obligaciones. Veamos nuestro Código Civil, por favor, compañeros. A ver, ¿quién me apoya con la lectura, por favor, compañeros? El artículo 1517 del Código Civil. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muchas gracias. Entonces, miren, compañeros, se refiere a que hay dos o más personas, ¿verdad?, que en determinado momento convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Realmente ahí está muy claro. Pero para los romanos
el contrato tenía que ver plenamente con la voluntad que existía de las personas que comparecían para poder generar una obligación, para que naciera una obligación. Es decir, se generara un deber jurídico, compañeros. Les traigo a colación lo que dice nuestra ley, porque realmente es básicamente lo que los romanos en su momento ya habían observado, ¿verdad? Que comparecen dos o más personas y que con su voluntad crean, modifican o incluso extinguen una obligación. Luego, los romanos también consideraron delito. Fíjense que realmente el delito, uno creería, bueno, el delito no transgrede la ley. Entonces, ¿cómo puede ser una fuente de las obligaciones? ¿De qué manera puede constituirse como una fuente de obligaciones? Pero lo que sucede es que al existir una transgresión de la ley, hay un daño, se produce un daño. Cualquier ilícito produce un daño. Y el daño debe repararse, compañeros. Debe existir una reparación del daño que se produjo. Esa transgresión va a generar un daño. Y tiene que existir una reparación. Entonces, ¿quién es el que está obligado a reparar el daño? ¿Verdad? El que incurrió en la transgresión a la ley. Entonces sí hay una obligación, él queda obligado. Una persona que va en su vehículo y de repente se pasa un alto, impacta otro vehículo. Ahí estamos en un ejemplo más claro, porque ahí sí hay daños físicos, materiales. ¿Quién los tiene que pagar? El que se pasó el alto. Él fue quien incurrió. Entonces, ese daño, esa reparación, es una obligación, compañeros, es un deber jurídico. Y los romanos lo veían de esa manera. Decían, mire, aquí se transgredió la legislación, lo que nosotros teníamos previsto. Por lo tanto, usted queda obligado a reparar el daño que produjo. Entonces, vemos que ellos ya tenían clara esa situación. Y precisamente el jurista Gayo así lo veía. Y así lo definió. Veamos el artículo 1645, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. A ver, por favor, compañeros. 645. ¿Sí? Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, Por favor, compañeros, por favor, escuchemos, por favor. está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio no se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Muchas gracias, compañeros. Fíjense, compañeros, que aquí, bueno, nuestra ley hace referencia específicamente a cuestiones de tipo donde existe dolo, es decir, intención, o donde hay culpa, es decir, hay negligencia, ¿verdad? Y ya de por sí, los romanos lo veían así. Entonces, vemos aquí, en el artículo 1645, y precisamente al iniciar dice toda persona que cause daño o perjuicio,
sea intencionalmente, sea descuido o imprudencia, está obligada a reparar, ¿verdad? Tiene que reparar el daño que se produjo. Y como les reitero, ya los romanos lo veían así. Pero ellos también visualizaron otro tipo de figuras, compañeros. Figuras que en su momento se utilizaron y que ya vamos a ver, también evolucionaron. Ellos hacían referencia al cuasi-contrato. El cuasi-contrato, uno diría fácilmente, bueno, era algo que casi era un contrato, pero no es tan sencillo. Realmente en el cuasi-contrato habían efectos jurídicos, pero no intervenía la voluntad. Pero sí se producían algunos efectos jurídicos. Les voy a poner un ejemplo en relación a figuras actuales para que quede un poquito más claro. Fíjense, compañeros, que yo antes pensaba que en América era un fenómeno de América Latina, pero conforme el tiempo me he dado cuenta que es un fenómeno bastante global. El hecho de que los padres en su momento le pongan el mismo nombre de ellos a sus hijos. De hecho, mi caso es uno de esos. Entonces, fíjense, compañeros, que resulta que en un determinado momento me llega a mí un cobro. Entonces digo, bueno, me están cobrando 500 quetzales por algún servicio y voy y lo pago. Pero después me doy cuenta que no era Juan Francisco Flores Mazariegos, era Juan Francisco Flores Juárez. Entonces ahí yo estoy en derecho para solicitarle que me reponga ese dinero a mí. Entonces, ese es un enriquecimiento sin causa. Ustedes han escuchado ese dicho que dice, el que paga mal paga dos veces. Pues es precisamente eso. Entonces ahí yo me confundí, pagué mal y ahora pues se produjo la figura de enriquecimiento. Entonces ahí no había voluntad mía de pagar. En ese momento no, pero sí se están produciendo efectos jurídicos. Entonces una cosa así como esa eran los cuasi-contratos que en determinado momento los romanos ya visualizaban. Decía, mire, fíjense que la voluntad aquí no está totalmente definida, pero sí hay efectos jurídicos. Entonces a eso ellos le denominaron cuasi-contratos. En la actualidad, compañeros, eso evolucionó y hay una figura hay figuras dentro de nuestro Código Civil que son lo que en su momento se conoció como cuasi-contratos. Y por último estaban los cuasidelitos. Los cuasidelitos, en ese momento los romanos hacían constar que se tiraba más a la negligencia, ¿verdad? Por eso es que aquí les pongo el mismo artículo, 1645, porque el artículo 1645 hace referencia a delitos, a situaciones que se produjeron con dolo, es decir, con intención, o con culpa, que es la negligencia, cuando uno realmente no tiene la intención de provocar un accidente o la intención de transgredir la ley. Entonces, cuando era más que todo negligencia, los romanos los conocían como cuasidelitos. Y fíjense que realmente no estaba muy lejos de la verdad, porque todas las figuras de alguna manera
producían obligaciones, o sea, habían daños. Uno creería que en determinado momento las obligaciones se refieren, pues, bueno, a un contrato de compraventa, vamos a vender una casa, le van a pagar la casa, esas son las obligaciones, pero no es así, no es tan así. El hecho de cometer un delito o ser imprudente y producir una transgresión a la ley también produce obligaciones. Y eso, como les decía, los romanos lo visualizaron desde hace mucho tiempo y lo consideraban como fuente de las obligaciones, ¿verdad? Consideraban al contrato, al delito, al cuasicontrato y cuasidelito como fuentes de las obligaciones. Pero, claro, compañeros, todo tiene una evolución y hay planteamientos que en la actualidad no son tan radicales como este, ¿verdad? Sino se basan en la cantidad de fuentes que en determinado momento se reconocen. Y aparece la clasificación moderna, compañeros. La clasificación moderna. La clasificación moderna contempla básicamente tres doctrinas, compañeros. Tres doctrinas en donde establece cuáles son las que se consideran como fuentes de las obligaciones. La primera de ellas es la doctrina unilateral o monista. ¿Qué quiere decir unilateral o monista? Quiere decir que solo reconoce a una fuente. Solo reconoce a una única instancia como fuente de la obligación. De conformidad con varios autores, compañeros, la fuente que reconoce la doctrina monista es a la ley o a la voluntad. Fíjense que realmente tiene mucho sentido, porque lo que pasa es que muchas figuras que están desarrolladas dentro de la legislación contienen un determinado proceso, un determinado procedimiento que puede generar obligaciones. En determinado momento te dice, mire, fíjense que para cubrir las necesidades básicas de un menor, se tendrá que otorgar una pensión alimenticia si en determinado momento existe una separación, ¿verdad? O una disolución del matrimonio, divorcio. Entonces, vemos ahí que hay una obligación. Entonces, la ley sí contiene obligaciones que tenemos. Para otros autores no es tan así. Para otros autores es la voluntad. Porque la voluntad en determinado momento produce que haya o que existan obligaciones. O sea, es la intención de una persona de poder generar una obligación, de poder cumplir con una obligación. Entonces la voluntad se toma como algo muy especial. Ya se recuerdan ustedes, se recordarán que entre las primeras clases nosotros platicamos de la crisis de la autonomía de la voluntad.
Entonces, la voluntad es algo muy especial, compañeros. Algo que en determinado momento genera la existencia de obligaciones, así como la existencia de otras figuras. Pero resulta que hay, como todas las figuras y como todas las instancias, hay críticas y gente que no está de acuerdo, específicamente con la voluntad, porque establece que la voluntad por sí sola no produce obligaciones, sino tiene que estar acompañada de la ley para que pueda producir o generar las obligaciones correspondientes. Si ustedes se recuerdan, nosotros hace 2 clases creo que vimos los elementos de las obligaciones. Y dentro de los elementos de las obligaciones estaba el elemento formal o vínculo jurídico, que era la forma que la ley solicita que adopte una obligación. Entonces esto sí tiene un vínculo. Yo les ponía el ejemplo de las compraventas que se realizan de bienes inmuebles, donde precisamente la ley establece la forma que debe darse. Establece que debe de accionarse una escritura pública porque debe estar inscrito, debe de inscribirse. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la voluntad muchas veces sí puede estar sujeta a lo que la legislación establezca y a los requisitos que la ley pida o solicite para poder elaborar plenamente una obligación. Pero, aterrizando, la doctrina monista reconoce a la ley o a la voluntad, pero no reconoce a las dos, solo reconoce a una. Principalmente reconoce a la legislación. Ahora veamos la segunda doctrina. La segunda doctrina hace referencia a una dualidad, doctrina dualista. Esta doctrina, compañeros, reconoce a la ley y al contrato. Es decir, toma 2 instituciones. Las fuentes de las obligaciones serán la ley y el contrato. Miren la diferencia que hay con la doctrina monista, en la que se reconoce la ley o la voluntad, es decir, una u otra. Aquí no. Aquí es la ley y el contrato. Entonces, sí. No, el contrato es prácticamente la voluntad, ¿verdad? Básicamente, pero lo que sucede es que la voluntad como tal tiene que estar manejada con ciertos elementos dentro del contrato. Entonces el contrato tiene varios elementos, compañeros, tal como le comentaba a la compañera. Entonces eso hace que pueda generarse la obligación como tal. De hecho, una de las, tal vez la fuente más común, junto con la legislación, sí es el contrato, ¿verdad? Cuando 2 o más personas convienen en modificar, crear o extinguir una obligación. Y para algunos autores, compañeros, no solo es el contrato. Creo que ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de abordar lo que era el negocio jurídico. Creo que eso ustedes lo vieron ya en los civiles anteriores, ¿verdad? Fíjense que existe el hecho jurídico
El hecho jurídico es cuando se suscita un elemento o una situación, pero por afección de la naturaleza produce efectos jurídicos, pero no interviene el hombre. Supongamos una de las casetas que está por acá afuera, cae un rayo y se quema, pero resulta que estaba asegurada, entonces produce efectos jurídicos, pero no intervino la voluntad del hombre. Luego tenemos el acto jurídico. En el acto jurídico sí interviene la voluntad del hombre y se producen efectos jurídicos. Dentro del acto jurídico existe otra subdivisión, que es el negocio jurídico. El negocio jurídico es donde aparece plenamente la voluntad y produce efectos jurídicos. Y aparte hay otra subespecie del negocio jurídico, es cuando comparecen dos o más personas, creando, modificando o extinguiendo una obligación. Eso es el contrato. Entonces el contrato es una especie de negocio jurídico, pero el negocio jurídico hace referencia no solo a dos o más personas. Puede que en el negocio jurídico solo comparezca una persona. El ejemplo son los actos de última voluntad, testamento. Los negocios jurídicos también en determinado momento se toman como fuente de la obligación, donde no intervienen más que solo una persona. Alguien que va a decidir sobre su masa hereditaria para el futuro, para sus herederos. Entonces su acto de última voluntad, interviene. Por eso le decía que no necesariamente el contrato puede tomarse como un símil de la voluntad expresamente, porque también existe el negocio jurídico, ¿verdad? Donde ahí sí no intervienen dos o más personas, sino solo una persona, y eso también genera obligaciones. Entonces, compañeros, la doctrina bipartista o dual o dualista es la que incluye la ley y el contrato. Para algunos autores también el negocio jurídico, pero dejémoslo aquí nada más en la ley y el contrato, porque vemos que el contrato sí interviene en dos o más personas, ¿verdad? Y produce los efectos que se están solicitando. Hay obligaciones de por medio y situaciones que en determinado momento deben de cumplirse. Entonces ya vemos, compañeros, que las obligaciones como tal no solo se refieren, como al inicio del programa platicamos, a préstamos, ¿verdad? Claro, ese era un ejemplo que poníamos con bastante frecuencia, era un ejemplo recurrente, pero no necesariamente. Hay una variedad de contratos que ustedes van a ver en el próximo semestre, contratos en particular, pero todos traen consigo una serie de obligaciones, ¿verdad? Es una fuente de las obligaciones. Luego tenemos las doctrinas de contenido amplio, compañeros. Las doctrinas de contenido amplio son aquellas en las cuales se contempla la ley, el contrato, el negocio jurídico, los hechos lícitos sin convenio, los hechos ilícitos. Se contempla todo tipo de fuentes de obligaciones. Hay una serie de fuentes de obligaciones, no solo el contrato y la ley. Hay una serie de situaciones y circunstancias
que también generan obligaciones. Los hechos y los actos lícitos, donde está la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa. Esas figuras producen obligaciones. Y también tenemos los hechos ilícitos. Entonces, la doctrina de contenido amplio, contempla todo. Contempla todo lo que en determinado momento pueda producir o generar obligaciones. Veamos ahora en el Código Civil, compañeros. Fíjense que en el título quinto del libro quinto, específicamente en el artículo 1517, nosotros podemos establecer ahí nosotros podemos establecer ahí las obligaciones provenientes del contrato. Vean ustedes lo que dice el título 5. Obligaciones provenientes del contrato. ¿Sale? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo nuestra legislación contempla también el contrato como una fuente de obligaciones, compañeros. Pero también existen otras figuras. Obviamente, la ley es algo que también se tiene que contemplar, ¿verdad? Como fuente de las obligaciones. Luego tenemos los hechos lícitos sin convenio. Los hechos lícitos sin convenio, compañeros, artículo 1605, título sexto, dice obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Eso quiere decir que ahí no existe un contrato. 1605, a partir del artículo 1605, ahí no existe un contrato como tal. Por eso se llaman sin convenio. Se suscitan situaciones que van a producir efectos jurídicos. Tenemos la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad. Fíjense, compañeros, que estas figuras, precisamente, los hechos lícitos sin convenio, son lo que los romanos conocieron como cuasicontratos. Cuasicontratos, porque no había una elaboración de un contrato como tal, pero sí se producían efectos jurídicos. El caso de la gestión de negocios, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo vamos a abordar ya en la próxima clase. Es cuando una persona delega, una persona toma la administración del negocio de otra persona y lo lleva a buen recaudo. Esto se utilizó mucho, porque hace algunos años, muchos años ya, cuando existió un conflicto armado aquí en el país, mucha gente salía del país. Entonces había gente que se encargaba de los negocios de un familiar. Pero para evitar que en determinado momento se tomaran esos negocios y se hiciera lo que se quisiera con ellos, no pueden en determinado momento desarrollarse sin que se lleve a buen recaudo, sin que se trate de llevar
el negocio por un buen camino. Porque lo que pasa es que si no se pueden deducir daños y perjuicios a quien está ejerciendo la gestión de negocios. Esto se lo digo brevemente, ya vamos a profundizar en eso en la próxima clase. Pero ustedes se dan cuenta, ahí no hay un contrato. Y la misma ley lo establece. No hay un contrato, pero sí hay efectos jurídicos. Entonces es un cuasi contrato, lo que los romanos conocieron como cuasi contrato. Igual en el enriquecimiento sin causa, como el ejemplo que les puse, ¿verdad? Cuando se hace un pago mal hecho, realmente allí no hay un contrato, no hay un convenio entre las partes. Simplemente generó obligaciones. Y esta última, la declaración unilateral de voluntad, donde hay recompensas o situaciones como esas, ¿verdad? Que uno creería, bueno, las recompensas no son tan comunes, pero si ustedes se dan cuenta, hace realmente sí hace unos 10 años, que el Ministerio de Gobernación otorgaba recompensas por información que se podía dar. Entonces, vemos que ahí tampoco existe un convenio, no hay un contrato por medio. Entonces, a esas figuras se les conocía en Roma como cuasi contratos, son los hechos lícitos sin convenio. Y por último, tenemos aquí en el título séptimo las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Eso es para que nos vayamos ubicando en el código, artículo 1645. Ahí hace referencia el legislador a que se puede producir una infracción o una transgresión de la ley media vez exista dolo o negligencia, ¿verdad? Negligencia es imprudencia, pero si hay una ruptura de la ley, entonces va a haber un daño que va a tener que repararse. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir ya visualizando cómo y en dónde están ubicadas las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones en sí, compañeros, están en el libro quinto, ¿verdad? En la primera parte del libro quinto de nuestro Código Civil. Ya la segunda parte ustedes ya la abordarán en el próximo semestre cuando vean contratos en particular. Pero esto, las obligaciones, nos ilustran y hacen que visualicemos de una mejor manera la contratación, ¿verdad? Los contratos. ¿Tienen alguna duda de esto, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud? ¿O la clase fue muy clara? A ver, compañera, ¿usted levantó la mano? Bipartita, sí, bipartita. Sí, perdón, está mal decir bipartita. Bipartita o dualista, es decir, que hay dos. Eso quiere decir. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí dejaría yo la clase del día de hoy. Fíjense que la próxima semana creo yo que tendríamos ya la última clase antes del examen parcial. Entonces, como la próxima semana no tenemos que asistir, el laboratorio se los voy a remitir por el grupo de WhatsApp. Ahí les va a llegar el laboratorio, compañeros, y también va a estar en clase. ¿Sí, compañero? Licenciado, una duda. ¿Esto del examen nos va a dejar utilizar código? Ahorita todavía no. No, va a ser más doctrinario, más sobre lo que estamos viendo. Muy bien, compañeros, que pasen una feliz tarde.